Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. La misericordia de Dios. Números 14, 17 y 18. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Moisés le dice a Dios: te ruego que sea engrandecido el poder del Señor. Este pedido podría ser muy peligroso para Israel en este momento en particular, porque era justamente la grandeza de Dios que estaba siendo ofendida por ellos. Recuerden, Israel reaccionó muy mal a los enemigos que tenían por delante. Dudaron de quién los había sustentado en el desierto. Dudaron de quién los había librado de sus enemigos en el pasado. Decían: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Esta reacción ataca directamente a Dios, confronta lo que había hecho en el pasado, pero también confronta las promesas que Dios había dado a Israel, diciéndoles: yo les daré esta tierra. Por esta razón, Dios inicialmente responde su ofensa con dos preguntas. ¿Hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo me menospreciará este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en mí? La grandeza de Dios fue puesta en duda por el pueblo de Israel. Entonces, este pedido de Moisés a Dios: sea engrandecido tu nombre, puede no tener sentido. Porque cualquier hombre en esta situación, cuando es ofendido, reaccionaría con facilidad hacia la ira y querría demostrar su poder por medio de la fuerza de la venganza. ¿Acaso Dios no podría haber actuado así? ¿Acaso los israelitas no habían menospreciado el poder de Dios en el pasado y en el futuro? ¿No hubiese sido lo apropiado para Dios engrandecer su poder, aquel que fue desdeñado, levantando sus manos airadas y destruir a este pueblo rebelde e incrédulo? ¿No sería lo justo? ¿Cuántas veces toleraría Dios a este pueblo? Por tanto, su ira hubiese sido una respuesta adecuada a la situación. Sin embargo, Moisés solicita: sea engrandecido tu poder, pero porque conocía a Dios. Y por eso los versículos continúan y dicen: el Señor, lento para la ira y abundante en misericordia. La forma de engrandecer su poder era a través de la misericordia. ¿Por qué Moisés asoció la misericordia de Dios con su poder? Muchas veces estas dos palabras suenan contradictorias. Normalmente, la misericordia la vemos en un sentido unido a la humildad y a la sensibilidad, mientras que el poder lo vemos unido a la fortaleza y al rigor. Pero Moisés conocía esta interacción. La misericordia de Dios revelaba la grandeza de su poder.
La misericordia de Dios no es algo que Dios hace, sino es algo que Dios es. En su esencia, Dios es misericordia. Es parte de su naturaleza y por tanto, al mostrar misericordia, revela quién es en realidad y engrandece su nombre. En Éxodo 33, Moisés le hizo un pedido a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Le estaba diciendo a Dios: muéstrame quién eres, muéstrame aquello que te hace valioso por encima de todo. Dios le contestó y le mostró su gloria. En realidad dice que le mostró un pequeño destello de ella. Podríamos decir que Moisés solo vio una chispa del sol radiante y no todo el brillo. Pero cuando vio la gloria de Dios, Dios le dijo: este es mi nombre, es decir, este es quien soy yo, Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Moisés pidió que Dios engrandezca su poder a través de su misericordia, no por las señales que había visto en el pasado, pero porque Dios se había revelado a él en el pasado y conocía quién era Dios. Dios es misericordia. La misericordia de Dios es paciente, porque dice que Dios es tardo para la ira. Como personas, todos tenemos un área de nuestra vida o la de los demás que rápidamente nos lleva al enojo, algún desencadenante que hace que sin pensar salte nuestra ira por sobre nuestra paciencia y nuestro razonamiento. Alguien dijo o hizo algo y rápidamente nos encendemos en enojo. Pero Dios es tardo para la ira. No hay ningún pecado que haga que Dios actúe de esta manera, sin paciencia. No hay una mañana que despierte yo y en mi error sea consumido en la ira de Dios. La cantidad de años que tengo son evidencia de la paciencia y la tardanza de la ira de Dios y de la grandeza de su misericordia. La misericordia de Dios es asimismo abundante. No es que Dios en sí mismo es un poco misericordia, pero es misericordia en abundancia. Significa que tiene suficiente para darnos en nuestro día a día, en nuestro pecado y sin importar el tamaño del mismo. Dios es pleno en misericordia. Por tanto, cuando le ofrece, no hay límite de entrega. No hay que dudar si aún tendrá más. Su misericordia no se acabó y nunca lo hará. Cuando Dios perdonó a Nínive, un pueblo rebelde y completamente entregado a la inmundicia del pecado, que a los ojos de los hombres no tenía perdón, Jonás recuerda estas palabras de Números y dice: Dios clemente y misericordioso, porque sabía que no hay pecado tan grande, no hay pueblo tan lejano, no hay ofensa tan profunda que sobrepase la misericordia de Dios. Cuando ésta interviene, no hay nadie que no esté a su alcance. Pero la misericordia de Dios no es superficial. Por eso dice: mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Dios no perdona con misericordia como si no hubiese habido pecado. No perdona al asesino sin asegurarse que se cumpla el castigo. No perdona por ideas filosóficas que no toman en cuenta
la verdad total de quién es Dios, es decir, que Dios es amor, pero también es justo y que odia el pecado. Si fuese así, su misericordia sería injusta y por tanto no engrandecería su nombre, sino más bien lo mancharía y haría que fuese un Dios imperfecto. Su misericordia sería superficial y por tanto no tendría valor. Si no hubiese consecuencias de la cual librarnos, no habría perdón que importase, y la misericordia sería un sinsabor e incluso inapropiado. Pero su misericordia es perfecta, porque no menosprecia el castigo y no deja pasar el pecado. ¿Cómo ser perfectamente justo y perfectamente misericordioso? Hay un solo lugar donde la misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besaron, y es en la cruz de Cristo. A diferencia de Moisés, nosotros tenemos una imagen de la gloria de Dios aún más clara, porque la grandeza de su poder revelada en su misericordia ha sido vista y unificada en la cruz de Cristo. Nuevamente, una ilógica realidad se asoma en la Biblia. Un hombre débil, despreciado y muerto es aquel que muestra el poder engrandecido de Dios por medio de ese acto de misericordia. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En este relato hay una cosa que ofendió a Dios por sobre todo. Pregunta: ¿hasta cuándo no creerán en mí? Dios nos ofrece su misericordia, no porque la merezcamos, sino porque Él es quien es. Solo nos pide que creamos en Él. ¿Tendrá Dios misericordia aún en medio de la dificultad? ¿Tendrá Dios misericordia en medio de la ansiedad económica o familiar? ¿En medio de la enfermedad? ¿En medio de conflictos de relaciones que podamos tener? Tenemos la imagen de misericordia más grande de la historia, y esa es la cruz. ¿Has visto y creído en esa cruz? Si es así, no caigamos en el mismo error de los israelitas, que vieron la obra de Dios, pero en medio de la dificultad no creyeron. Seamos como Moisés, que vio la dificultad, pero por encima recordó quién es Dios. Dios es misericordia.